Bienvenidos al tema número 3, número 4 de la unidad 2, llamado esperanza de una variable aleatoria discreta. Vamos a iniciar con una motivación del tema, con el siguiente ejemplo. Cuando lanzamos un proyectil con un ángulo θ, casi siempre no lo medimos exactamente. En algunas ocasiones lo medimos de más y otras de menos. Podemos entonces decir que el ángulo de elevación θ es una variable aleatoria y f sub θ es su función de densidad que está dada por la tabla siguiente. Y aquí tenemos la tabla con los diferentes ángulos de elevación y el segundo renglón es la frecuencia con que aparecen los ángulos. Entonces, por ejemplo, θ1 y f de θ1 es la frecuencia con que aparece θ1 y así para los demás valores. Entonces, f de θ1 es la frecuencia con que aparece el ángulo θ1 y así con los demás valores. Por ejemplo, podemos decir que la función de densidad f de θ podría ser esta gráfica, donde esta campana, mientras más elevado esté el punto, quiere decir que que el ángulo aparece con mayor frecuencia, mientras que en los extremos de esta campana la frecuencia es muy baja. Entonces, la gráfica indica que el ángulo de 45 grados, que es 0.78, es el más frecuente. En este tema aprenderemos a calcular el valor promedio o esperado, que se denota por E de θ, del ángulo θ, como, y aquí está la fórmula para sacar el promedio del ángulo, que no es más que θ1 por la frecuencia con que aparece, más θ2 por f de θ2, así hasta θn por f de θn, y les podemos escribir en términos de la sumatoria como la suma desde igual a 1 hasta n de θi por f de θi. Con la esperanza o valor promedio del ángulo podemos calcular el valor esperado del alcance R mayúscula del proyectil, pues el alcance del proyectil depende del ángulo. Al estar variando el ángulo θ, también va a estar variando el alcance, es decir, R también es una variable aleatoria y tiene sentido preguntarnos por el valor esperado del alcance para así saber si el proyectil está alcanzando el objetivo. Como sabemos, el alcance del proyectil es R igual a B0 por T por el coseno de θ.
Entonces, como veremos, el valor esperado del alcance del proyectil se calcula como esperanza de R igual a B0T por coseno de teta 1 por F de teta 1 más así sucesivamente hasta B0 por T por el coseno de teta N por F de teta N. Bueno, y en general, para una variable aleatoria, vamos a definir la esperanza de una variable aleatoria discreta como sigue. Sea X una variable aleatoria discreta con función de densidad y ahí aparece su tabla. Y bueno, también se contempla el caso en que la función de densidad es infinita contable. Observen los 3 puntos que aparecen al final de la tabla cuando tenemos una función de densidad infinita contable. Entonces, la media o la esperanza o el valor esperado de X, representado por E de X o mu sub X o simplemente mu, es, y aquí está, mu igual a la esperanza de X es igual a X1 por F de X1 más así sucesivamente hasta Xn por F de Xn, o escrito con la sumatoria como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy por F de xy. Eso en el caso de que la función de densidad sea finita, pero en el caso de que la tabla sea infinita contable, la esperanza mu se escribe como una suma infinita o como la serie sumatoria desde igual a 1 hasta infinito de xy por F de xy. La notación que más usaremos para denotar a la esperanza es mu, aunque también se utiliza E de X. Y la interpretación de mu es como sigue. Si F de xy es mi entre n, para i igual a 1 hasta n, donde m1 más así hasta mn es igual a n, entonces mu es el promedio ponderado mu igual a m1 por x1 más así sucesivamente hasta mn por xn entre n. Así que la esperanza de una variable aleatoria la podemos entender como un promedio ponderado. Ejemplo, se lanza un par de dados equilibrados, sean x y y las variables aleatorias definidas como x de AB igual al máximo entre A y B, y la y mayúscula E definida en AB es igual a A más B. Utilizando las distribuciones de x y y, calcular sus esperanzas. Solución. La densidad de X está dada por esta tabla. Si usted no recuerda cómo sale esta tabla, cuando vimos función de densidad discreta, ahí deducimos esta tablita. Entonces, la esperanza de X, fíjense que se obtiene multiplicando los números del primer renglón por los números del segundo renglón. Y ahí aparece 1 por un 36avo, más 2 por 3 36avos, más 3 por 5 36avos, así sucesivamente. Y obtenemos 4.47 como valor
de la esperanza de X. Si usted observa la tabla, el 4.47 está cargado hacia la derecha de la tabla de arriba. Esto está de acuerdo porque en 4, 5 y 6 es donde aparecen los números con mayor frecuencia. Por eso es que el promedio de esta tabla está pegado hacia 4.47. Ahora, para la distribución de Y, también tenemos esta tabla que cuando vimos función de densidad, dedujimos esta tabla. Y de nuevo, la esperanza se obtiene multiplicando los números del primer renglón por los números del segundo renglón. Así, la esperanza de Y es 2 por 1/16, más 3 por 2/16, más 4 por 36, perdón, más así hasta 12 por 1/36. Y eso me da 252 sobre 36, quedando un resultado de 7. Entonces, si usted observa la tabla y se fija en el número 7, 7 es el promedio porque alrededor de 7 es donde están los números con mayor frecuencia. Ejemplo 2. Una compañía de seguros expide una póliza de 1 año por 1,000 pesos contra el suceso A que históricamente le ocurre a 2 de cada 100 propietarios de la póliza. Las tarifas administrativas son de 15 pesos por póliza y no son parte de la utilidad de la compañía. ¿Cuánto debe cobrar la compañía por póliza si se requiere que la utilidad esperada por póliza sea de 50 pesos? Y nos dan una ayuda. Si C es la prima por la póliza, la utilidad de la compañía es C menos 15 si A no ocurre y C menos 15 menos 1,000 si A ocurre. Bueno, para resolver el problema calculamos el valor esperado de U. Entonces el valor esperado va a ser C menos 15 por 98 entre 100 más C menos 15 menos 1,000 por 2 entre 100. O sea, estamos multiplicando los valores de la utilidad por las probabilidades con que ocurren. Las probabilidades las obtenemos del enunciado del problema cuando nos dicen que la ocurrencia del suceso A. Aquí nos dicen que históricamente ocurre a 2 de cada 100 propietarios. De ahí es donde sacamos el 2 entre 100 y el 98 entre 100. Bueno, y ahora buscamos el valor de C tal que el valor esperado sea igual a 50, porque queremos que la utilidad
sea de 50. Por eso formamos esta ecuación. Resolviendo la ecuación, obtenemos que C es igual a 85 pesos. Y con eso resolvemos el problema. Bueno, y un problema importante es cuando queremos calcular la esperanza de una función de una variable aleatoria, como fue el caso que vimos al inicio del tema, en el que el alcance del proyectil era función del ángulo. Entonces aquí se presenta la definición general cuando queremos sacar la esperanza de una función de una variable aleatoria x. Y es como sigue. Si x es variable aleatoria con función de densidad, y aquí está su función de densidad en esta tabla, y g es una función, entonces la esperanza de g de x se calcula como sigue, que es g de x1 por f de x1 más así sucesivamente hasta g de xn por f de xn. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Para el lanzamiento de dos dados, la variable aleatoria x la tomamos como x de AB igual al máximo entre A y B. Y tomemos la función g de x igual a x e a la x como ejemplo. Calcular la esperanza de e a la x. Entonces, en este problema me dan x, que es lanzamiento de dos dados, y x está definida como el máximo entre A y B. Y entonces esa variable aleatoria la combino con la función g de x y lo que me piden es calcular la esperanza de e a la x. Y nada más tenemos que aplicar la definición que aparece aquí en la pantalla. Bueno, aquí la función de densidad de x es esta. Si no recuerda cómo se obtiene esta tabla, puede ver el video de función de densidad discreta y ahí viene cómo se deduce esta tabla. Entonces, utilizando la definición, utilizando esta fórmula, tenemos que la esperanza de e a la x es e por un 36avo, más e a la 2 por 3 36avos, más e a la 3 por 5 36avos, así sucesivamente hasta e a la 6 por 11 36avos. Ahora vamos a ver las propiedades de la esperanza. Básicamente la propiedad, aunque son varias, pero en sí la conclusión podemos resumirla diciendo que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. La número 1 es que la esperanza de B es igual a B. La esperanza de una constante es la misma constante. La esperanza de A por X es A por la esperanza de X. La esperanza de AX más B es igual a por la esperanza de X más B. La esperanza de A por una función de X más B es igual a por la esperanza de G de X más B. La siguiente es que la esperanza de A por G1 de X más B por G2 de X es igual a por la esperanza de G1 de X más B por E por la esperanza de G2 de X. Y la número 6 es que la esperanza
de AX más BY es igual a A por la esperanza de X más B por la esperanza de Y. Entonces, básicamente estas propiedades en sí se pueden resumir diciendo que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Y vamos a dar la demostración de las 5. Entonces, para hacer la demostración, si la función de densidad de X es esta tabla, entonces la esperanza de A por G1 de X más B por G2 de X la desarrollamos. Para eso vamos a aplicar la fórmula que dimos para calcular la esperanza de cuando tenemos a la X evaluada en las funciones G1 y G2 de X. Entonces, según la definición que dimos para evaluar la esperanza de G1 de X, sería A por G1 de X1 más B por G2 de X1 por F de X1, más así hasta llegar a por G1 de XN más B por G2 de XN por F de XN. Y en esa suma voy a juntar los términos que tienen A y aparte los términos que tienen B, quedándome A por G1 de X1 más Gn de Xn. Y ahora los términos que llevan B. Entonces junto, estoy juntando los términos que tienen A y los términos que tienen B aparte. Entonces los que tienen B sería en B por G1 de X1 más hasta G2 de XN. Y entonces el primer sumando, el que tiene A, lo puedo escribir como A por la esperanza de G1 de X. Y los que tienen B lo puedo escribir como B por la esperanza de G2 de X. De esa manera se demuestra la propiedad 5. Vamos a dejar como ejercicios que prueben alguna de las otras propiedades. Bueno, y aquí viene la lista de ejercicios para que practiquen lo que hemos visto. Bueno, ahora vamos a ver el tema de esperanza y juegos de azar. Frecuentemente en un juego de azar consiste en n resultados, A1, A2 hasta AN, ocurriendo con probabilidades respectivas P1, P2 hasta Pn. Supongamos que la compensación a un jugador es WI por el resultado AI, donde una WI positiva representa una ganancia para el jugador. Una WI negativa representa una pérdida. Entonces, el valor esperado E del juego para el jugador es la cantidad E igual a W1 por P1 más W2 por P2 más así hasta WN por PN.
Observe que esta E es el promedio de lo que el jugador gana o pierda. La asignación de WI a I puede considerarse como una variable aleatoria X y la esperanza E de X es el valor esperado del juego. Y entonces se dice lo siguiente, que el juego es justo si E vale 0, favorable al jugador si E es positivo y desfavorable al jugador si E es negativo. Como ejemplo, se lanza un dado equilibrado. Si sale 2, 3 o 5, el jugador gana esa cantidad de dólares. Pero si sale el 1, el 4 o el 6, el jugador pierde ese número de dólares. Las compensaciones posibles para el jugador y sus probabilidades respectivas son las siguientes. Entonces aquí está WI. El 2 sale con probabilidad un sexto, el 3 sale con probabilidad un sexto y el 5 sale con probabilidad un sexto también. Y consideramos ahora como negativos cuando sale el 1, el 4 y el 6 con las mismas probabilidades. Los números negativos menos 1, menos 4 y menos 6 se refieren al hecho de que el jugador pierde cuando ocurre 1, 4 o 6. Porque en el enunciado nos dijeron así, que cuando sale el 1, el 4 o el 6, el jugador pierde esa cantidad. Entonces el valor esperado E del juego va a ser 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 5 por un sexto, menos 1 por un sexto, menos 4 por un sexto, menos 6 por un sexto. Y sacando esa esperanza, el resultado es menos un sexto. Entonces, como dijimos antes, por tanto el jugador, por tanto el juego es desfavorable para el jugador, porque el valor esperado E es negativo. Y aquí vienen más ejercicios para que practiquen este tema. Bueno, pues creo que aquí creo que ya es todo para... Bueno, pues sí, eso es todo para este tema.